Gracias y buenos días a Lorenzo Meyer, a Denise Dresser y a Sergio Aguayo que están este lunes aquí. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Hola, Denise, buenos días. Hola, buenos días. Lorenzo, vía telefónica. Lorenzo, buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, pues hemos escuchado, Lorenzo, estas declaraciones de Enrique Peña Nieto acerca de lo inaceptable que resulta, evidentemente, cuando autoridades se cruzan con el crimen y viceversa, en pocas palabras. ¿Qué te parece el dicho presidencial, Lorenzo? Bueno, me parece que eso lo podrías haber dicho tú, Carmen, o lo podría haber dicho yo, o lo podría haber dicho cualquiera de los radioescuchas. En esa forma de enfrentar el problema, Enrique Peña Nieto pareciera ser un ciudadano más, no el responsable último de la maquinaria de gobierno en México. Está hablando en términos generales, dice que es inaceptable. Bueno, pues eso lo sabemos todos, ahí no hay nada en particular. Lo que a uno le interesaría escuchar por parte del presidente son propuestas concretas y además diagnóstico, que nos dé el diagnóstico de por qué ocurren esos vacíos de poder y por qué hay una captura de autoridades por parte del crimen organizado. Hay algo, Carmen, es una mera hipótesis, no sé qué pienses tú, Sergio, Denise, pero a mí por lo menos me da la impresión de que a lo largo de esta forma de combatir el crimen organizado de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que es la misma, que se ha descabezado a organizaciones más o menos importantes, lo que ha surgido son multiplicidad de otras organizaciones, y esto que tú acabas de comentar, que viene en el Universal de Guerrero, en donde cárteles grandes están también compartiendo el espacio con pequeños. Esos pequeños parecieran ser el resultado de ese descabezamiento. No hay una disminución de las acciones del crimen organizado, no hay una disminución del envío de drogas desde México hacia Estados Unidos, o el paso de drogas por México hacia Estados Unidos. Lo que hay son estructuras más pequeñas, y estas estructuras más pequeñas, como es el caso de Guerreros Unidos, pues tienen también la tentación, la posibilidad de cebarse sobre la sociedad como no se cebaban los grandes, porque los grandes no tenían esa necesidad. Es, por ejemplo, ese tipo de diagnóstico lo que necesitamos del presidente, que nos diga por qué está el país como está y qué es lo que se piensa hacer. No que haga declaraciones así tan amplias, tan sin sentido. Desde la primera vez que intervino en esto, con esas declaración de 4 minutos del lunes pasado, si mal no recuerdo, en donde dijo que en México no hay lugar para la impunidad, que no habrá un resquicio de impunidad, cuando todos sabemos que el país pues pareciera ser el país de la impunidad. Entonces pierde sentido las declaraciones de Peña Nieto, pierde sentido la presidencia como ese lugar en donde idealmente, porque en la realidad no ocurre, los mexicanos nos pudiéramos identificar con una línea política, con un proyecto político, con una respuesta, porque eso no es respuesta a lo que nos dio. Entonces, Carmen, si la pregunta es ¿qué me parece la declaración de Peña Nieto? Pues me parece una declaración fuera de lugar, la verdad. Sergio Aguayo, ¿qué piensas? Coincido con Lorenzo y añado algunas reflexiones, porque es el momento en que el gobierno de la República, Enrique Peña Nieto en particular, hagan una evaluación a fondo de las prioridades
en la estrategia de seguridad. Es decir, la estrategia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se ha centrado en el ataque a los capos de los carteles. De acuerdo a su primer informe de gobierno, su segundo, al que presentó hace unos días en septiembre, ya llevan 86 de los 122 capos detenidos. Pero en la misma semana que detienen a Héctor Beltrán Leiva, suceden los acontecimientos de Iguala causados por una de las 8 escisiones que ha tenido el cartel de los Beltrán Leiva. Es decir, hay una verdadera fragmentación de los carteles, lo cual es un éxito. Pero al mismo tiempo, lo que está sucediendo es, en Iguala, es una confirmación del descuido del gobierno federal y de la clase política a lo que pasa en los municipios. La semana pasada que estuvo aquí Carlos Navarrete, era obvio que han descuidado lo que pasa en los municipios, pero no solo ellos. Los municipios se han convertido en el talón de Aquiles, en el flanco más débil de la estructura democrática, porque han sido dejados al ataque despiadado de los depredadores del presupuesto, sean diputados que cobran moche, sean empresarios o sean narcotraficantes. Y el gobierno, la inteligencia, los servicios de inteligencia del gobierno federal, lo que han demostrado es su capacidad para rastrear a los capos y su profunda incapacidad para detectar las fallas estructurales en los municipios. Es decir, hay municipios que son foco rojo y que están siendo desatendidos, y uno de ellos es Iguala. ¿Por qué pasó esto? Aquí voy, enuncio brevemente porque es algo bastante más complicado. Aquí estamos viendo las consecuencias de la adopción acrítica de la estrategia estadounidense para combatir al crimen organizado. Estados Unidos se dedicó a partir de 1970 con las leyes RICO a fragmentar a las familias de la Cosa Nostra. Tuvo éxito, pero tuvo éxito porque las estructuras de gobierno municipales y estatales fueron copartícipes de la lucha contra el crimen organizado, contra la mafia. No es el caso en México ni en Colombia, donde las estructuras de gobierno locales son bastante débiles, y lo que estamos viendo es la consecuencia de que los gobiernos de la República, no el de Peña Nieto, desde Gustavo Díaz Ordaz en adelante, se han dedicado a perseguir capos, olvidándose de lo que estaba pasando en las entrañas de la sociedad, y ahora estamos viendo como consecuencia un discurso de indignación totalmente incomprensible, porque lo que esperamos es una evaluación estratégica de lo que significa Iguala a la luz de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado. No a que nos digan si es inaceptable. Por supuesto que es inaceptable, pero tiene que haber una autocrítica. Así como yo no espero ni creo que Enrique Peña Nieto vaya a pedir perdón como Carlos Navarrete lo hizo en Iguala el martes pasado, pero sí uno esperaría de él y de su Gabinete de Seguridad Nacional una revisión de los supuestos fundamentales, porque urge que los servicios de inteligencia federales se aboquen a detectar los focos rojos en los municipios, que insisto, ayer Guillermo Trejo publicó en El País un texto muy impecable en ese sentido, pero insisto, esa es el talón de Aquiles por el cual están atacando las bandas criminales. Volvemos con Denis. Mañana 42 minutos. Denis Dresser, ¿qué piensas? Pues me parece que Enrique Peña Nieto, con sus pronunciamientos recientes, ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. Porque ahí están los múltiples gobiernos priistas a nivel estatal, municipal, infiltrados por el crimen organizado, empezando por el Estado de México y tantos más. Ahí donde el gobierno federal ha cerrado los ojos y no ha hecho jamás un pronunciamiento al respecto, como sí lo hace ahora sobre los eventos en Guerrero, gobernador
gobernado por el PRD. Me parece que está intentando capitalizar políticamente sobre los errores evidentes de la izquierda, sin centrarse en los cometidos por su propio partido desde el poder. Tiene razón Lorenzo Meyer. Enrique Peña Nieto habla sobre este tema como si fuera un ciudadano, como si fuera, por citarte también a ti, Carmen, el director de una ONG y no el presidente del país, con la obligación política de combatir la impunidad, porque habla de la impunidad, Carmen, como si fuera algo que el priismo no hubiera inaugurado, una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema, como te confesó aquella vez hace años Miguel de la Madrid en una controvertida entrevista de la cual después su partido lo obligó a desdecirse. Enrique Peña Nieto habla de la impunidad como si el PRI no hubiera contribuido a crearla, porque ¿dónde nació y creció la impunidad en este país? Pues en Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación y en el Ejército y en las gubernaturas estatales. Basta con recordar a Ulises Ruiz y Mario Marín. Nació y creció la impunidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en el Sindicato Petrolero, protegida por presidentes priistas, y permanece ahí. Entonces, hasta que no empiece el combate por la impunidad en casa, dentro del PRI, la promesa de acabar con ella suena a una promesa hueca, a otro compromiso no cumplido, a otro posicionamiento retórico sí fogoso, pero que no va acompañado de acciones creíbles y contundentes. Eso sí es indignante, inaceptable y doloroso, usando las propias palabras del presidente. Hemos visto también, Denise, Lorenzo, Sergio, una reacción internacional muy fuerte, cada vez más fuerte, con pronunciamientos de organizaciones como la ONU, a través de su alto comisionado, de la oficina del alto comisionado, desde luego los pronunciamientos de los relatores especiales, el relator especial con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, el relator relacionado con el tema de la tortura. Este fin de semana la comunicación que dio la delegación de la Unión Europea junto con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en México, que publicó una declaración sobre los acontecimientos en Tlatlaya e Iguala. Está lo que dijo el secretario ejecutivo de la OEA, José Miguel Insulza. Y bueno, esta comunicación de Europa me parece importante porque es la más reciente que tenemos ahora, de reacciones internacionales que le exigen al gobierno de México que clarifique el asunto y que sea eficaz. Han pasado muchos días. Es evidente que estamos frente a un asunto gravísimo y tenemos la exigencia, obviamente en Guerrero, obviamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, de que tiene que haber eficacia y rapidez en la ubicación de estos normalistas de Ayotzinapa. Dice la delegación de la Unión Europea que expresa su profunda preocupación por las últimas noticias en relación a los acontecimientos acaecidos en Tlatlaya, Estado de México, y los crímenes cometidos contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Estado de Guerrero. En ese sentido, la delegación de la Unión Europea saluda las declaraciones realizadas por las autoridades federales y en particular por el presidente de la República, en las que se asegura que ante estos actos inhumanos no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad y la creación de comisiones de seguimiento en el Senado como en la Cámara de Diputados en el caso Iguala. Del mismo modo, la delegación de la Unión Europea toma buena nota de las detenciones que se han llevado a cabo y expresa su preocupación por la aparente, que este es todo un tema, ¿no? Expresa su preocupación por la aparente infiltración del crimen organizado en entidades locales y confía en que las autoridades mexicanas llevarán a cabo una investigación exhaustiva en torno a estos actos de barbarie y que todo el peso de la ley recaerá sobre los responsables. La delegación de la Unión Europea expresa sus más sinceras condolencias a las familias y allegados de las víctimas. Es lo que se publica, es lo que se da a conocer a través de este comunicado oficial de la delegación de la Unión Europea junto con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en México en esta declaratoria conjunta.
nota donde, bueno, claro, se trata de un mensaje diplomático. Dicen cosas, no pueden afirmar categóricamente lo que de otras maneras se podría afirmar. Ellos dicen aparente. Manifiesta su preocupación por la aparente infiltración del crimen organizado en entidades locales. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, pues de estas manifestaciones internacionales sobre estos casos en México? Las fuerzas a las cuales sí hace caso el gobierno mexicano desde hace tiempo. No, le hace mucho más caso a esos pronunciamientos externos que a los que se hacen aquí adentro. También cuando son positivos, cuando sale el presidente en la revista Time, bueno, lo despliegan por todos lados, y Peña Nieto, así como Calderón y todos los anteriores, cada vez que salen al exterior se regodean con cualquier buena calificación que les ponga el mundo externo. La Unión Europea dudó mucho de firmar un tratado de comercio con México, sobre todo los italianos, el Parlamento italiano, cuando lo hicieron, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Zedillo, justamente por la falta de democracia en México. Y fue un avance para la democracia en nuestro país, cuando parecía que iba avanzando, el que los europeos condicionaran la relación económica, que era la que le interesaba al gobierno mexicano, a los avances en la democratización. Bueno, de entonces acá han pasado muchas cosas. Creo que lo importante es que el mundo externo se esté expresando. Ahora, ya en concreto, la Unión Europea hace un comunicado pues similar al de Peña Nieto, no es muy distinto. Tú dices, Carmen, porque tienen que ser muy diplomáticos. Ok, aceptado. Pero no dejemos de recalcar que en ese comunicado dicen que saludan con entusiasmo los pronunciamientos del gobierno mexicano, en el sentido de que no habrá ningún resquicio para la impunidad. Pues eso también es hacerse tontos, porque ellos saben perfectamente, como decía yo en la primera intervención, que aquí la impunidad es lo que reina. Entonces, en cierto sentido, también hay un elemento de falsedad en lo que la Unión Europea señala. Pero claro, en términos relativos, hace 20 o 30 años, cuando se decía que la no intervención requería, entre otras cosas, que ningún gobierno extranjero se pronunciara sobre lo sucedido en México, porque eso era atentar con nuestra soberanía. Bueno, en ese sentido hemos avanzado algo, quizá bastante, porque ahora el gobierno mexicano ya no se puede refugiar en la no intervención. Cuando desde el mundo externo nos echan en cara faltas en torno a los derechos humanos, ya no es posible decir que se vayan con esos pronunciamientos a otro lado, porque México es país soberano. Los tiene que asimilar, les guste o no les guste en el gobierno, tienen que tragárselos. Y la Unión Europea, en este caso en particular, pues está manejándose en dos aguas. Le da mucho crédito a los pronunciamientos bastante vacíos del gobierno mexicano, porque probablemente lo calcularon así: vamos a no ser muy duros. Espero que la Unión Europea no crea lo que dice, porque si sinceramente el comunicado refleja lo que es la opinión de la Unión Europea sobre lo que sucede en México, pues una de dos: o están en otro mundo ellos o nosotros, pero no estamos en la misma realidad. Pero en fin, concedamos que tienen que ser cuidadosos y diplomáticos. Pero
Junto a eso está lo que Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, nos dice ahora. Qué bueno esto de en fin, lo que pasa con la inseguridad no afecta lo que realmente le interesa al gobierno mexicano, la inversión extranjera. Que no nos preocupemos por lo que pueda decir el mundo externo, que la realidad se mide en euros y en dólares, y que en eso, como si no hubiera pasado nada. También Carsten, espero que no esté creyendo lo que está diciendo. Lorenzo Meyer, Denise, Sergio, volvemos después de la pausa. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. El huracán Odile dejó a su paso a miles de familias afectadas. Hoy es tiempo de ayudar a nuestros hermanos de Baja California Sur. Dona en las cuentas que aparecen en pantalla para ayuda inmediata y reconstrucción de sus hogares. Es tiempo de tomarnos de la mano para estar unidos por ellos. Después de una buena comida, hay muchas cosas que aún puedes saborear. Como emociones que serán una buena compañía. Y besos que te dejarán un dulce final. Pantalla 52MX. Hoy, 3:30 de la tarde. Por 52MX. Score Final, lunes a viernes, 8 de la noche, por 52MX. ¿Sabías que hay más anemia en México que en África? La anemia es la deficiencia de hierro en el cuerpo y en México existen más de 2 millones de niños sin fuerza para jugar. Es hora de que nuestros niños crezcan con un gran corazón de hierro. Nosotras Hash te invitamos a sumarte a 1 kilo de ayuda. Échale los kilos por un México sin anemia. Esta es la tarjeta que te reconoce como parte de la gran familia Dish. Tu tarjeta de identificación Dish es una forma más para realizar tus pagos de manera fácil y muy segura. Llévala contigo. Con ella puedes pagar tu mensualidad en cualquiera de los más de 27,000 lugares autorizados en todo el país. Recuerda que no es una tarjeta de crédito y no tiene ningún costo para ti. Entra a dish.com.mx y conoce todo lo que necesitas saber de tu tarjeta de identificación Dish. Hola, soy Cassandra Changuerotti. Les mando un saludo a todos mis amigos de Canal 52MX y los quiero invitar a que disfruten la entrega del Premio Fénix el 30 de octubre en el Teatro de la Ciudad. No se lo pierdan. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Denise Dresser, ¿qué dices?
¿Qué dices de lo que acabamos de comentar? Bueno, la comunicación de la delegación de la Unión Europea, que mereció un comentario muy crítico de Lorenzo. Y yo digo, a ver, para agregar algo, no necesariamente en el mismo sentido de lo que dice Lorenzo, yo, independientemente de que el texto es hipercuidadoso en términos diplomáticos, también es cierto, Lorenzo, Sergio, Denise, que no es cualquier cosa, y ahí es donde yo pongo el énfasis, no es cualquier cosa que la delegación de la Unión Europea y los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en México, todos ellos juntos, se pronuncian por el tema Tlatlaya e Iguala, y que lo enuncian con nombre y apellido, o sea, dicen acontecimientos de Tlatlaya e Iguala. Eso en términos diplomáticos es pesado, yo digo. Sí, no es poca cosa que ese comunicado exista. Y dado que la apuesta del gobierno de Peña Nieto depende de la narrativa de modernización y de cómo lo ven en el extranjero, le debe preocupar esa crítica extranjera. Le debe preocupar que notas sobre Tlatlaya e Iguala hayan aparecido en las primeras planas de la prensa internacional y que existan comunicados como este. ¿Y por qué la preocupación seguramente que se vive en Los Pinos en este momento? Porque son críticas que van directamente al talón de Aquiles de este gobierno. El tema de la violencia, una violencia que presume haber disminuido, según las últimas cifras de homicidio reveladas por el INEGI, que sí muestran un leve descenso, pero de cifras muy altas. Tlatlaya y Guerrero, al volverse noticia internacional, contradicen la narrativa que Peña Nieto y su equipo se han esforzado tanto en construir. Sergio Aguayo, ¿qué dices? Una comparación. Human Rights Watch en un comunicado hace días dijo que es la matanza de jóvenes estudiantes más grave desde el 68. En 1998 entrevisté a quien había sido embajador de Inglaterra en México en el 68, Sir Peter Hope, y reproduzco unas líneas del embajador. Dice: fue una conspiración del silencio. Todos en la embajada intentamos averiguar qué había pasado y todos fracasamos. Cuando conversé con diversos secretarios mexicanos, saqué el asunto de Tlatelolco, pero nadie quería hablar. Y un embajador no hace preguntas difíciles al gobierno huésped, a menos, por supuesto, que sea indispensable. Pero en el caso del 2 de octubre en Tlatelolco, Londres no me dio instrucciones de que siguiera averiguando. Han pasado 50 años, pero el contraste es evidente. México ya está abierto al mundo, para bien y para mal. No podemos sustraernos al escrutinio internacional, y el hecho de que de manera oficial hayan salido los embajadores y diferentes sectores europeos, estadounidenses, no solo ONG, sino gobiernos y organismos multilaterales, es bien importante, porque va en contra, no solo, Denise, y estoy de acuerdo contigo, de la tesis sobre la violencia, la disminución de la violencia, sino también sobre la urgencia que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto de captar inversiones extranjeras. No, probablemente aún sigan viniendo aún con la violencia, pero no es el mejor de los momentos, no deja al gobierno de México en posiciones de negociar ni de promover, cuando la imagen que estamos proyectando al mundo es el de un país en donde todas las barbaridades son posibles porque hay un pacto de impunidad. Y esa es la frase, el adjetivo que repiten una y otra vez en el extranjero, es el que vivimos y padecemos cada día en México. Estamos indefensos porque hay un pacto de impunidad en la clase política. Pues está el ingrediente internacional, digámoslo así, están estas manifestaciones internacionales hacia el gobierno de México en los tonos diversos, diplomáticos y lo que se quiera, pero todos ellos hablando de cosas específicas. No es solo un llamado para el respeto a los derechos humanos, sino son llamados específicos por Tlatlaya y por Ayotzinapa en estas comunicaciones. Y eso, como decimos, pues tiene su importancia sin la menor duda. Está otro elemento muy importante
importante, que tiene que ver con la presencia civil, con las organizaciones civiles, con las ONGs. Convocaron muchísimas de ellas a una manifestación, a manifestaciones en la República Mexicana la semana pasada. Vimos cómo prácticamente en todo el país hubo manifestaciones, la más nutrida, la que ocurrió en la capital de la República Mexicana, por cierto, con un incidente lamentable donde hubo una agresión directa a Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del PRD y ex candidato presidencial, y hubo una situación también muy lamentable en contra de un muy distinguido universitario e intelectual que es Adolfo Gili, que quedó descalabrado en esta agresión, que bueno, pues formó parte de una situación crispada en esa situación que fue narrada muy ampliamente la semana pasada. Entonces, bueno, pues eso también debe tomarse en consideración, la expresión ciudadana respecto a estos temas, ya sea con las manifestaciones y las marchas de la semana pasada y ya sea con las propias ONGs y presencia como la de un grupo de personas que han constituido la Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda de Normalistas Desaparecidos. Le agradezco mucho y los invito, Sergio, Lorenzo, Denise, a que lo escuchemos juntos y le podamos preguntar y conversar con él a Santiago Aguirre, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro e integrante de esta comisión que se ha instaurado precisamente para dar seguimiento a la búsqueda de los normalistas desaparecidos. Gracias, abogado, por estar aquí esta mañana. Buenos días, Santiago, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días también a la mesa. Bueno, Santiago, ¿podrías decirnos en esta condición de participante de esta comisión civil qué información tienen, qué podrían narrarle a la sociedad mexicana a través de este espacio, bueno, a los radioescuchas y televidentes en el país, a través de este espacio, de lo que han podido saber y el contacto que han tenido con los propios familiares de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa? Claro que sí. Pues en primer término yo comentaría que la semana pasada, a raíz de este tema en el que no llegaba a establecerse bien cuál era el involucramiento del gobierno del Estado, cuál era el involucramiento del gobierno federal, integrantes del Consejo Estudiantil de la Normal, padres de familia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que es la organización que les acompaña y asesora, solicitaron a un grupo de organizaciones y personalidades en el Distrito Federal que pudieran generar una plataforma de apoyo específicamente dedicada a impulsar la búsqueda de los normalistas. En esa plataforma confluyeron algunas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, como Fundar Centro de Investigación y Análisis, pero también algunas personalidades como Javier Sicilia, don Adolfo Gili, don Miguel Concha, Miguel Álvarez de Serapaz, Magdalena Gómez, en fin, un grupo plural establecido específicamente para secundar en el Distrito Federal las principales demandas de los padres de familia, los estudiantes y la organización de derechos humanos que les acompaña. Y yo diría que son 4 estas preocupaciones centrales. La primera de ellas es búsqueda en vida. La percepción de los familiares, de las organizaciones y los estudiantes es que a partir de los funestos hallazgos de las fosas, el trabajo sustantivo se ha centrado en la identificación de restos y no así en continuar la búsqueda en vida de los normalistas. Y nos han pedido que contribuyamos a que ese tema no pase a un segundo plano. El segundo tema de su máxima preocupación es las condiciones para la intervención de peritos independientes en los trabajos de antropología forense que se realizarán a partir de estos hallazgos, dadas las dimensiones del caso y las condiciones en que se ha ido avanzando la investigación. Solo la intervención de peritos independientes podría asegurar que los trabajos de identificación genere confianza en las familias. El tercer tema que han puesto sobre la mesa con mucho énfasis ha sido su propia seguridad, la seguridad de los familiares, de los estudiantes y de las organizaciones que les acompañan, en el entendido de que están haciendo frente a
a poderes imbricados con estructuras estatales que han probado un uso de la violencia irracional y absurdo que pudiera también hacerles de nuevo víctimas a ellos. Y el cuarto punto que han encomendado con mucha seriedad a esta comisión es que pueda vigilar la instalación de la mesa para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas ordenan agilizar la investigación del paradero de los estudiantes desaparecidos. Entonces, ese conjunto de tareas las han venido delegando los estudiantes, los familiares y la Organización de Derechos Humanos Tlachinolan en esta plataforma centrada en el Distrito Federal, que intenta de alguna manera secundar en aspectos muy concretos las principales preocupaciones de las víctimas, tratando de que la solidaridad no solamente aparezca y se reproduzca, sino que se concrete conforme a lo que la gente que está en terreno está pidiendo y está requiriendo en este momento. Y la aparición en la plataforma de organismos de derechos humanos y de personalidades como las que he nombrado, pues es también una manera de corroborar ante el Estado mexicano que estamos ante una situación que genera la máxima preocupación de la sociedad en su conjunto, que es un tema desde luego de las víctimas, pero que también involucra el derecho de la sociedad a la verdad, a saber qué pasó, a que se esclarezcan estos hechos y se adopten medidas para que una situación así no vuelva a ocurrir en el país. Abogado Santiago Aguirre, déjame hacer una pausa y regresamos con Denise, Lorenzo y Sergio. Volvemos contigo. Esta mañana con Santiago Aguirre en esta mesa brevemente. Santiago, como abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro e integrante de la Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda de Normalistas Desaparecidos. Bueno, te escuchamos, Denise, Lorenzo, Sergio y yo, hablar de lo que estás planteando. 4 puntos específicos. Me gustaría, si te parece, esta primera parte donde hablas de que obviamente los familiares de las víctimas de desaparición de Ayotzinapa, pues están pidiendo que se ponga énfasis en la búsqueda en vida, digámoslo así. Además de lo que se tiene que hacer de los peritajes por las fosas encontradas y toda esta parte de la historia, hay un énfasis en donde dice lo prioritario, lo fundamental, lo que es para este instante es su búsqueda. ¿Qué elementos tienen, Santiago, para hablar del tipo de búsqueda, de la eficacia de las autoridades para obviamente llevar a cabo una tarea de esta naturaleza? ¿Qué podrías decir, Santiago? Pues la preocupación que los padres y las madres han transmitido es que a partir de los hallazgos de las fosas, la búsqueda ha perdido vigor y los cuadrantes en los que se estaba realizando y el despliegue de fuerzas para hacerlo ha ido disminuyendo. Y justamente por eso pedían que este elemento se colocara como un tema de la máxima preocupación e incluso pedían que se generaran condiciones para que ellos pudieran aportarle a la autoridad la información relevante que como gente de los mismos pueblos alrededor de la Normal pueden estar recibiendo. Yo entiendo que ya se avanzó en ese sentido este mismo sábado en una primera reunión donde estuvo presente la Comisión Nacional de Seguridad, el Procurador General de la República, y los familiares pudieron comenzar a llegar a alguna información para reimpulsar estos trabajos de búsqueda. Y en este mismo tema de la búsqueda frente a los hallazgos en fosas, los familiares han sido muy enfáticos en que exigen no seguir enterándose a través de los medios de comunicación del hallazgo de fosas y del hallazgo de cuerpos. Ese es un tema central de dignidad que han pedido también a la Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda que coloquen en su interlocución con las autoridades, debido a que en las últimas semanas ha sido por ese mecanismo que se han ido enterando de los hallazgos y de las declaraciones que como lo hemos atestiguado todo, de pronto afirman que se trata de los estudiantes, de pronto afirman que no es así, y creo que todos y todas imaginamos lo que eso genera
en términos de incertidumbre y angustia a los familiares de los normalistas desaparecidos. Sin la menor duda, Santiago. Déjame cerrar esta conversación hablando del segundo punto que mencionaste, que tiene que ver con las condiciones para el desarrollo del trabajo de los antropólogos forenses independientes. Se sabe, se ha dicho que especialistas de Argentina o están colaborando o van a colaborar, o cuál es el informe que tiene esta Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda de Normalistas. Cuando las investigaciones comenzaron en el tema específico de la desaparición forzada, fueron conducidas inicialmente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Y dentro de la averiguación abierta para investigar este punto específico, muy rápidamente los familiares autorizaron la intervención del equipo argentino de antropología forense, que es una instancia pues reconocida en todo el continente por su seriedad y por su profesionalismo justamente en este tema de identificación de restos. El equipo argentino de antropología forense, acompañado también en esta parte inicial por la Fundación para el Debido Proceso Legal, y con la intervención que pudo tener también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comenzó a coordinarse muy rápido con los servicios periciales del Estado de Guerrero para coadyuvar en esta tarea, que es una tarea pues científica, donde la certeza se ajusta al método científico, y de tal manera que es difícil falsear los resultados cuando hay presencia de peritos independientes. Ahora que la Procuraduría General de la República ha intervenido también en la investigación de las desapariciones forzadas, los familiares están demandando que esa misma intervención de los peritos y las peritos del equipo argentino de antropología forense pueda realizarse en la investigación federal. Y para eso es muy importante no solo que participen los peritos independientes en la toma de muestras de los familiares, sino que su involucramiento pueda hacerse desde que se realizan los primeros hallazgos. Y justamente eso es lo que los familiares han estado demandando. Hay por ahí también un tema relevante, que es que como los peritos independientes comenzaron a participar hace ya algunos días, ya han avanzado en el trabajo de toma de muestras. Y ha sido del interés de los familiares que esa toma de muestras pueda convalidarse ahora que la autoridad federal está investigando, para evitar que los familiares entren de nuevo en el proceso de revictimización, de nueva toma de muestras, que les puede generar un mayor desgaste. Pues Santiago Aguirre, estaremos en contacto si me lo permites. Gracias, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y parte de esta Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda de Normalistas Desaparecidos. Gracias por estar aquí, abogado. Nos mantenemos en contacto. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias y buenos días. Volvemos después de la pausa. Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. Volvemos. Mañana son las 9:23 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pues escuchamos al abogado Santiago Aguirre de esta comisión que se ha creado, una comisión civil de impulso y seguimiento a la búsqueda de normalistas desaparecidos. Estos 4 puntos que desde luego suenan fundamentales: la búsqueda en vida, además de los peritajes y demás, no quitarle lo prioritario, que es fundamental que no se reste ningún milímetro de esfuerzo para buscarlos con vida. Las condiciones de trabajo para los antropólogos independientes, la seguridad a los familiares, que también es un tema que están colocando como uno de los puntos fundamentales de las familias de las víctimas y los desaparecidos de Ayotzinapa, y la vigilancia para que se establezcan y se instalen las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró hace algunos días. ¿Cómo viste, Sergio Aguayo, estos planteamientos de Santiago y de los miembros de esta comisión civil? Mira, me sorprendió la mesura de Santiago ante un hecho terrible, la profundísima desconfianza de los organismos de la sociedad hacia el gobierno mexicano. Vamos, el escepticismo total sobre la capacidad técnica del Estado mexicano para dar resultados rápidos, porque la exigencia de que haya peritajes independientes, que no es solo de ellos, sino es un clamor nacional, porque no se confía en el Estado mexicano. Y aquí mi comentario va en el sentido de que está plenamente justificada la desconfianza, porque
En resumen, las víctimas no son prioridad del Estado mexicano. Y voy a dar un brevísimo ejemplo de 3 notas que sacó ayer el diario Reforma entrevistando a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, un personaje que viene del campo de la defensa de los derechos humanos. Lo que ella nos dice es que hacia finales de año o principios del próximo año, finalmente habrá un protocolo para tener una base de datos confiables sobre los desaparecidos. Es decir, estamos ya galopando hacia el tercer año de gobierno, a 9 años de que se inició la guerra que ha ensangrentado el país, y apenas ahora vamos a tener una base de datos confiables. Yo agradezco a Eliana la claridad con la cual explicó de que pues no había realmente nada y la información que proporcionaban los gobiernos de las procuradurías estatales era poco confiable, pero es un botón de muestra de por qué es muy difícil creerle al Estado mexicano cuando sale a expresar pienso en Enrique Peña Nieto, una serie de adjetivos para mostrar su inconformidad. Pues tiene razón en estar inconforme porque no ha sido una prioridad ni de él, ni de Felipe Calderón, ni de Vicente Fox la suerte de las víctimas. Y eso es lo que nos están restregando ahora día a día, el caso de Iguala, Tlatlaya y tantos otros. Volvemos. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Score Final, lunes a viernes, 8 de la noche, por 52MX. Y hay algunas evidencias. Las cámaras son colegisladoras, no congeladoras. Jesús Reina García, el hombre que hoy está en el fondo del pantano. Es una falta de respeto para la nación estar aprobando leyes al vapor. 1 Noticias, con José Cárdenas. Aquí informamos, no inventamos. Ya sabe a qué hora y en dónde. Lunes a viernes, 9:30 de la noche, por 52MX. En este programa no tenemos la mente sucia. Me quiero morir. Sino una sexy imaginación. Cheque estos zapatitos que le van a hacer desear. Información seria y un toque de buen humor. Con Fernanda Tapia, Almohadazo, El Noti. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, por 52MX. Si cuando ves un león piensas en el bicampeón y un diamante te pone a pensar en béisbol, bienvenido a El Último Pitazo, el único late night show deportivo con Jean Duverger. Lunes a viernes, 11:30 de la noche, por 52MX. Jesse Owens, Lorena Ochoa, Ben Johnson y Gabriela Sabatini son hombres y mujeres cuya historia tienes que conocer. Joe mostraría de forma definitiva por qué era el estadounidense más célebre de su época. Se alistó en el ejército en plena Segunda Guerra Mundial. Descubre los triunfos, fracasos y hazañas que los llevaron a ser estrellas del deporte. Leyendas Deportivas, martes 8:30 de la noche, por 52MX. Spot Central, martes 9 de la noche, por 52MX. Sabemos que estás loco por ella, pero ella está loca por el fútbol. Fanáticas que saben de lo que hablan, con invitados expertos del balompié. Locas por el fútbol, lunes 8:30 de la noche, por 52MX. Bueno, entramos
Estamos en la parte final de esta mesa. Estamos, Denise, Lorenzo, pues con estas obligadas revisiones de lo que está sucediendo con el tema Tlatlaya y Ayotzinapa. Bueno, después de escuchar a Santiago Aguirre, Denise, ¿qué dices? Finalmente estamos viendo cómo se está poniendo el énfasis, el llamado permanente a que el Estado mexicano, que las autoridades correspondientes pongan todo lo que se necesite, obviamente para encontrarlos con vida, para los peritajes independientes y las demás cuestiones que mencionó Aguirre hace unos momentos. Santiago Aguirre, que no el otro Aguirre, por cierto, que lo invitamos al gobernador para una conversación esta mañana, nos dijo que no podría tomarnos la comunicación como nos había aceptado una entrevista, pero el día de mañana nos ha dicho que pues podrá hablar con este espacio de noticias MBS el gobernador Aguirre, que es todo un tema, el asunto del gobernador. Hubo manifestaciones el fin de semana importantes, pero en fin, esperemos que mañana se pueda tener este enlace con este noticiero y el gobierno de Guerrero sobre los muchos temas que están ahí abiertos. Está la cuestión que pasó con el chico del TEC de Monterrey, que sufrió una agresión en la espalda, y parece que ese tema es el que lo ha dejado esta mañana en la imposibilidad de conversar con nosotros como hubiéramos esperado. Denise, ¿qué dices? A ver, ¿por qué la exigencia de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos? ¿Por qué las medidas cautelares que exige la Comisión de Derechos Humanos? Pues porque en México... la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México hubo y sigue habiendo muertos y heridos producto de la violencia desde el Estado. Y creo que eso es lo que hay que subrayar. En México sigue habiendo perseguidos, desaparecidos. Ahí están sus rostros desfigurados, ahí están sus ojos amoratados, ahí están los reportes sobre la prevalencia de la tortura, ahí están los familiares desesperados. En casos de tortura hay mexicanos que van por la vida cojeando. En caso de familiares desaparecidos, pues están las madres de Ayotzinapa desesperadas. En casos de asesinatos políticos todavía hay testigos que han tenido que callar. En casos de corrupción hay todavía cuentas que rendir, y todas esas víctimas, Carmen, de Tlatlaya, de Ayotzinapa, merecen saber que las cosas han cambiado. Merecen saber que los torturadores y los represores y las policías forman parte del pasado, merecen ser tratados como ciudadanos con derecho a obtener información sobre un Estado que los ha maltratado. Porque en este país lo que hace falta, una gran falta, es la verdad. Y creo que la verdad misma entraña una forma de justicia, entraña la reparación de un mundo moral en que las mentiras son mentiras, las verdades son verdades, y el Estado mexicano no es impune. Sergio, ¿qué dices? Pues hay poco que agregar. Realmente el panorama para las víctimas, y todos estamos en esa categoría de manera potencial al menos, pero las víctimas están indefensas en México. Esa es la terrible realidad. Aquí no hay distingos de partidos políticos ni de gobernantes. Hay un menosprecio por la vida humana que contradice cualquier discurso civilizatorio al que son tan aficionados nuestros políticos, porque cómo se ungen a sí mismos de grandes conceptos y de invocaciones al respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los otros, cuando en la práctica, un día tras otro, nos demuestran constantemente lo poco que le importa la dignidad de quienes vivimos en este país y la poca atención que dedican a los desafortunados, los millones de desafortunados que pululan como víctimas sin tener quien los apoye. Lorenzo Meyer, ¿qué dices? Pues mira, Carmen, creo que las organizaciones de la naturaleza que ahorita se viola, Pro Juárez, son la parte más positiva que hay en la vida política mexicana. Son pocas en relación a las necesidades del país, y mi admiración es porque ellas tienen
que cumplir no solo lo que todas las ONGs en países más avanzados políticamente que el nuestro cumplen, sino que en otras partes esas organizaciones tienen el apoyo de los partidos. Esas organizaciones tienen la puerta más o menos abierta en las oficinas de gobierno. En nuestro caso, además de que son pocas, tienen que enfrentarse a los partidos. No son una ayuda, sino son un obstáculo. En este caso que estamos tratando ahora, bueno, pues es evidente, los partidos son parte del problema, una parte importantísima. Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en México pareciera que tienen que subir un Everest cada vez que se enfrentan a uno de estos casos. Estaba yo preguntándome, bueno, ¿y con qué recursos van a actuar estas organizaciones frente a las demandas que les hacen? Demandas muy razonables de los padres de los estudiantes muertos y de los desaparecidos. ¿Qué puede hacer una organización cuando se le... Es que esa parte es la contradicción pura. Son los padres de las víctimas y piden protección para no ser ellos también víctimas, porque no basta con que el escándalo haya estallado y que todos estemos, bueno, todos los que tienen una visión más o menos civilizada del mundo, espantados ante la atrocidad de lo de Iguala, sino que los padres nos están diciendo, nos puede pasar lo mismo a nosotros. El hecho de que la sociedad esté escandalizada no es garantía de que no vuelva a pasar. Entonces le piden a la organización que también haga algo para protegerlos a ellos, a los padres de las víctimas, de que pueden volver a ser víctimas, tienen miedo. Entonces las organizaciones no gubernamentales en México, Sergio sabe de esto más que yo, ¿de dónde sacan los recursos para poder hacerle frente a las tareas que otras ONGs en otros países cumplen, más el hecho de que tienen que enfrentarse a obstáculos que en otros países son ayuda, como podrían ser los partidos políticos? Es una tarea inmensa la que se les pide a estas organizaciones, que insisto, es una de las pocas cosas positivas que tenemos en México ahora. Y bueno, por lo tanto, como sociedad civil, nuestra obligación sería ayudarles lo más que podamos. Lorenzo, Denise, Sergio, les comento que nos llamó la senadora panista Laura Rojas. Ella se encuentra en Ginebra y estaba siguiendo, bueno, pues esta discusión sobre el pronunciamiento de la delegación de la Unión Europea junto con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en México, este comunicado del que hablamos hace unos minutos, en donde hablan, bueno, es una declaración sobre los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala. Y bueno, la senadora panista que se encuentra en Ginebra participando en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria sobre drogas, pues nos quiere contar precisamente cómo es que se llegó a este consenso de los 33 países para manifestarse de esta manera. Estamos en la línea telefónica con Laura Rojas. Senadora, buenos días desde México, bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder compartir con tu auditorio y con la mesa pues sobre esta declaración que el día sábado pues se logró consensar entre el Grupo de Latinoamérica y el Caribe de parlamentarios que estamos reunidos aquí en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, como ya comentaste, sobre el asunto de Ayotzinapa y Tlatlaya. La verdad es que hablamos de las dos cosas, perdón. Acá y nos encontramos. Laura, ¿bueno? Interrumpo un segundito, perdón. Interrumpo un segundito. Estamos hablando, por un lado, del pronunciamiento de los Estados miembros de la Unión Europea y por otro lado estamos hablando de la interparlamentaria, donde hay un pronunciamiento también, que es del que nos hablas. Exactamente, o sea, ya se están sumando cada vez más organismos internacionales a las exigencias del gobierno, que se esclarezca el asunto, que se tomen medidas de resarcimiento del daño, etcétera.
y ahora pues este nuevo organismo internacional de parlamentarios es el que se suma también a los otros que se habían sumado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, el Parlamento Europeo, que también hizo una carta al presidente Peña, y ahora la Unión Europea. Entonces sí, en efecto, pues esta noticia, como todos pudimos ver, le dio la vuelta al mundo, y desafortunadamente pues vuelve a poner a México ante el resto del mundo pues como un país que tiene una enorme debilidad institucional, sobre todo a nivel local. Es una muestra de cómo lamentablemente el crimen organizado ha infiltrado las estructuras del Estado, y aunque pues el gobierno ya no hable de este tema, no quiere decir que las cosas hayan mejorado, sino que al contrario, pues se están empeorando, se están profundizando muchas de las razones por las cuales esto está sucediendo, y hay una enorme preocupación en el mundo por lo que vimos. Así es que el sábado 33 países de nuestra región adoptamos una declaración, pues para pedir al gobierno de México, entre otras cosas, pues que fortalezca, haga todos los esfuerzos para combatir esta infiltración del crimen en las estructuras del Estado, que se esclarezca el caso, que se sancione a los culpables, en fin, todo lo demás que en el mismo sentido han estado pidiendo el resto de los organismos internacionales. Pues Laura Rojas, senadora de Acción Nacional, gracias por contarnos. Esto fue el sábado, dice senadora. Así es, fue el sábado, y bueno, pues ya también se dio a conocer, varios medios retomaron esta declaración en México, y pues aquí seguimos trabajando en estos temas. Pues estaremos en contacto, senadora, gracias por la llamada y buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Buenos días. Estos 33 países a través de esta, Asamblea de la Unión Interparlamentaria, además de lo que fue el pronunciamiento de la delegación de la Unión Europea, que es lo que aquí comentamos. Bueno, pues entramos en la parte final. Después de la pausa regresamos. Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Después de una buena comida, hay muchas cosas que aún puedes saborear, como emociones que serán una buena compañía. Y besos que te dejarán un dulce final. Pantalla 52MX. Hoy, 3:30 de la tarde, por 52MX. Estrategias para hacer reír planeadas por los pequeños más pícaros de la historia. Junior Hidden Camera, martes 3 de la tarde, por 52MX. Este miércoles a las 20:30 horas en la hora del centro, Universus en su segunda etapa. Un debate importante, ¿eh? Las candidaturas independientes, ¿qué piensa usted? ¿Ayudan a consolidar la democracia en México o no? Ese es el tema. ¿Quiénes van a debatir? El Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y por el otro lado, la Escuela Bancaria y Comercial en su plantel Planepan. Este miércoles, 20:30 horas, a través del canal 52MX y de Uno TV y de toda su red. Esto es pura diversión. En algunos lugares, la palabra acción nunca termina. Eso empieza en... ¡Corre, corre, corre! ¡Uno! Acompaña a Dolph Lundgren y a los más alocados cinéfilos en una carrera por las locaciones con más adrenalina de la pantalla. Solo destrócenla como yo lo haría. Corriendo a la escena. Su desafío es que se metan en mi mundo de las películas. Domingo 9 de la noche por 52MX. Hola, ¿cómo están a toda la gente que nos ve en 52MX? No se pierdan la próxima entrega de los premios Fénix, el 30 de octubre. Ahí vamos a estar todos los actores entregando y celebrando lo mejor al cine iberoamericano.
en el mundo. The healthcare worker in Texas has tested preliminarily positive. Se confirma el primer caso de contagio del ébola en Estados Unidos. Se trata de una enfermera del Hospital Presbiteriano de Dallas, quien cuidó a un ciudadano liberiano que falleció a causa de la enfermedad la semana pasada en ese centro médico. Así lo informó Tom Frieden, director del Centro del Control de Enfermedades estadounidense, quien advirtió de la posibilidad de más contagios. Desgraciadamente es posible que veamos nuevos casos de ébola en los próximos días debido a que el personal sanitario que se ocupó del paciente ha podido tener fallos similares en el protocolo. La enfermera, de quien no se han revelado más datos, es la segunda persona que contrae el ébola fuera de África Occidental, tras el contagio de una trabajadora de salud española en Madrid. Eduardo Gómez, Primera Emisión. Noticias MBS. Se nos acaba el tiempo, cerramos esta mesa. Bueno, hay muchos asuntos desde luego abiertos y seguiremos muy de cerca todo lo que siga ocurriendo en función pues de estos temas que son los que atrapan principalmente nuestra atención, y no es para menos, porque si no es este asunto el que moviliza a la sociedad y el que genera atención mediática nacional e internacional, ya no sé qué cosa pueda hacer. Es decir, estudiantes, agresiones desde las propias estructuras de poder en contra de civiles, en fin, todo este panorama. Sergio, Denise, Lorenzo, con el que cerramos. ¿Qué tema te quedó pendiente, Sergio Aguayo? ¿Con qué cerrarías? Pues para quedarnos en Guerrero, la necesidad, la urgencia de que renuncie el gobernador por muchas razones. Porque ha sido un gobernante ausente, porque es inconcebible que no haya impulsado la investigación o seguido la demanda que presentó la viuda del líder asesinado por Abarca. Pero, es decir, es un personaje que se refugia en lugares comunes y en excusas ridículas, y me parece inconcebible que todavía esté siendo protegido por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo dirigente, Carlos Navarrete, pidió perdón públicamente al pueblo de Guerrero. ¿Cómo es una consulta para que se vaya o se quede? Mira, más es una consulta, un referéndum nacional y luego una encuesta. Vamos, se enreda cuando un asunto de mera dignidad lo obligaría a renunciar. Y yo aquí aprovecho para pedirle que nos aclare quiénes fueron, en quiénes pensaba cuando se condenaba a los opinotecnócratas, que eran los que estaban alentando su dimisión o su renuncia. Denise Dresser, ¿con qué te vas? No es que Ángela Aguirre deba irse por lo que dicen los opinotecnócratas, como los llama o quizá nos llama. Debe irse para que el PRD pueda presentarse ante el electorado con un mínimo de decencia, con un mínimo de responsabilidad política, con un mínimo de respeto hacia los normalistas desaparecidos. Porque si no lo hace, la izquierda continuará contribuyendo a la impunidad que denuncia, pero que no levanta un dedo para combatir. Porque si Aguirre no renuncia, la izquierda continuará contribuyendo a esa interacción intensa entre el crimen organizado y los partidos hasta el grado que se vuelven indistinguibles. Carmen, una izquierda fundada para combatir los crímenes de Estado que acaba solapándolos. Hay algo muy grave que el PRD debe comprender antes de cerrar los ojos. Gobiernos perredistas han estado involucrados por acción u omisión en Iguala en ataques contra los pobres, contra los marginados, contra los despreciados, los estudiantes de escuelas normales que han sido objeto de agresiones permanentes desde el poder. Aquellos a quienes la izquierda debería darles voz y ha terminado por acallar. El PRD emerge de Iguala como el partido de los represores y los evasores, el partido que solo aceptaría que se fuera Ángela Aguirre si Erubiel Ávila renunciara también, el partido que en lugar de enarbolar las mejores causas sucumbe a los peores reflejos del poder, buscar, relativizar, tapar y minimizar. Lorenzo Meyer, ¿con qué te despides, Lorenzo?
Bueno, yo ya no sé si la renuncia del gobernador sea suficiente para que el PRD se redima. Yo creo que renuncie o no renuncie, la herida ya quedó, el problema ya no se resuelve con eso. Se necesitaría mucho más que la renuncia del gobernador, que no sería una mala idea. El otro punto es que la senadora del PAN, la que acabas de entrevistar, nos dice cómo los legisladores en otra parte, fuera de México, legisladores, unos mexicanos y la mayoría no mexicana, toman el tema y se pronuncian. Lo extraño es que no haya sucedido lo mismo con los legisladores aquí en México, que deberían de ser mucho más duros y más ágiles que una interparlamentaria, que una organización internacional. Aquí es donde debería de haber un pronunciamiento de todos y un pronunciamiento mucho más claro de lo que ha tenido hasta ahora el gobierno. Pero tienen que salir fuera, tienen que irse a otro espacio para pronunciarse, que no pueden hacerlo aquí, no deberían de hacerlo aquí y de una manera más contundente. Es una pregunta que se responde por sí sola, Carmen. Lorenzo Meyer, Denise, Sergio Aguayo, déjenme terminar esta mesa escuchando a Juan Omar Fierro, nuestro compañero que tuvo, bueno, pues contacto con las declaraciones del obispo Raúl Vera, que como sabemos en este caso de lo que está pasando en Guerrero ha sido una figura clave en este momento, entre otras cosas porque formó parte de quienes lograron llevar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso que quedó impune y que ahora ya toma la PGR para ser investigado, que fue la agresión atribuida al actual presidente municipal con licencia, José Luis Abarca, de mayo del año pasado. Y bueno, pues el tema, Juan Omar Fierro, en voz del obispo Raúl Vera. Te escuchamos, Juan Omar. Carmen, muy buenos días. Pues la Procuraduría General de la República no solo se negó a ejercer su facultad de atracción en el caso del asesinato de Arturo Hernández Cardona el año pasado, sino que también se negó a otorgarle protección al principal testigo de este caso cuando pues el obispo Raúl Vera y otras personas ofrecieron su testimonio a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Así lo reveló ayer el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, cuando encabezaba un acto en San Pedro Mártir en solidaridad con los pueblos latinoamericanos. Vamos a escuchar a Raúl Vera. Le querían que hiciera su declaración ante la PGR, pero nosotros defendimos a ese muchacho Nicolás porque la PGR no quería dictar medidas cautelares antes, y este muchacho ya llevaba saliéndose con su familia, 6 veces se había cambiado de casa. ¿Por qué? Porque aparecen personas armadas a meterse a su casa al querer entrar. Entonces, la PGR se había negado a darle medidas cautelares hasta antes. Eso es hasta lo que yo conozco. Eso sucedió el pasado mes de agosto, cuando en efecto todavía no se traía este caso por parte de la dependencia que encabeza Jesús Murillo Caram, pero también lo que señala Raúl Vera es que él mismo había solicitado la atracción de este caso a la Procuraduría General de la República junto con organismos de defensores de derechos humanos. Vamos a escuchar a Raúl Vera. Nosotros le pedimos a PGR que lo asumiera desde agosto. Yo esto sí lo hice personalmente. Fuimos a hacer una observación, íbamos varios grupos de derechos humanos, precisamente por este caso fuimos a hacer una observación sobre los derechos humanos en Guerrero. Y esto fue en el mes de agosto, y allí dijimos expresamente, yo lo dije y lo hacíamos, que el Estado era juez y parte y que esto no lo iba a solucionar el Estado y que lo tomara la PGR. Y pues lo que señala ahora Raúl Vera es que si la PGR hubiera atendido en ese momento la petición de los organismos de derechos humanos, pues se habría evitado lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa, ya que se hubiera procedido contra este alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez. Sin embargo, no se procedió en su contra y las consecuencias están ahí. Vamos a escuchar de nuevo a Raúl Vera.
En Laciedo, fue en Laciedo donde hablaron, porque dijeron ellos que iban a perseguir al secretario de Seguridad Pública por colusión con la delincuencia organizada, pero el secretario de Seguridad Pública, no era el presidente municipal. Y es que sí, señala el obispo Raúl Vera, otro pero que le pusieron fue justamente que no podían proceder contra el alcalde por este fuero estatal, que no federal, y bueno, en este sentido, pues él señala que el Estado mexicano fue omiso en actuar en este caso. Escuchemos por última vez a Raúl Vera. Pero lo que sí es cierto, lo que sí sé yo, que ese señor estaba señalado de un crimen, acusado de un crimen, y que además ese muchacho era perseguido por eso. Ese señor siguió gobernando allí, ese señor siguió de presidente municipal hasta que hizo la segunda fechoría. Ya basta de impunidad en este país. Carmen, mi reporte. Basta de impunidad, dice don Raúl Vera, y con toda razón, desde luego con este antecedente del que hemos hablado muy ampliamente en este programa. Gracias por estar aquí, Juan Omar, y buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Pues nuevamente gracias, Denise Dresser, gracias, Sergio Aguayo, gracias, Lorenzo Meyer, a los tres por estar esta mañana aquí. Entramos.